Hemos informado a lo largo de BTV Noticias en sus 2 ediciones, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que adelanta la Navidad para el 1 de octubre, en medio de lo que es la orden de detención contra el líder opositor Edmundo González Urrutia. Vamos a establecer contacto ahora con Claudio Fantini, periodista y analista internacional de esta casa. Claudio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Deli? Un gusto saludarte. Buenas noches. Muchas gracias por recibirnos a esta hora. Bueno, ¿qué consecuencias puede tener para Venezuela esta decisión de Maduro de detener al líder opositor, al ex candidato presidenciable? Bueno, puede llegar a ser muy grave. Hay una incertidumbre al respecto, ¿no? Primero, si el régimen dispondrá esa detención que ya ha sido ordenada desde el Poder Judicial, mejor dicho, entre comillas, el Poder Judicial, porque no se trata de un Estado de Derecho donde hay una verdadera división de poderes, ¿no? Porque lo que allá viene a ser el Poder Judicial o se presenta como tal, es en realidad el brazo judicial del régimen. ¿Se atreverá el régimen a materializar esa orden que ya ha sido emitida, la de detener a González Urrutia? La pregunta está porque hasta el régimen debe percibir que puede llegar a ser una línea roja, ¿no? González Urrutia es considerado por una enormidad de países y por la casi totalidad de los venezolanos como el verdadero ganador de la elección del 28 de julio. No solo se considera que González Urrutia ganó esa elección presidencial, sino que obtuvo una ventaja abrumadora por sobre Nicolás Maduro, quien mediante un fraude monumental y grotesco le robó esa elección, que a renglón seguido lo acuse por las casi 30 muertes que dejó la represión del régimen contra quienes salieron a protestar, va a ser posiblemente el inicio de una espiral de indignación cuyo creyendo puede desembocar en estallidos civiles de consecuencias impredecibles, estallidos sociales de consecuencias impredecibles, ¿no? Se trata de un hombre al que le robaron una elección en la que ganó, un hombre que además irradia mansedumbre, un hombre que en su foja de servicios como diplomático no tiene una sola mancha, un hombre que en su vida exhibe una historia impecable de honradez, de honestidad, de bonomía, incluso, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar si ese hombre con 75 años, que parecen un poco más, porque se le ven fragilidades, al cual Maduro, en una muestra de desquicio total, ha invitado a pelear y ha insultado públicamente, lo ha llamado cobarde? ¿Qué pasa si además de todo eso lo hace detener y la sociedad venezolana ve que además de robarle el triunfo que tuvo en las urnas, le sacan la libertad y lo encierran como a tantos otros presos políticos? Puede ser una línea roja para el régimen. Incluso habrá que ver cómo reaccionaría, por ejemplo, Estados Unidos, qué pasaría en el exterior, qué haría Brasil, qué haría la Colombia de Gustavo Petro. Lula y Petro ya han cuestionado muy duramente esa orden de detención. Por eso hay tanta incertidumbre al respecto, Deli. Que anuncia que adelanta la Navidad por decreto y es lo que está sonando a nivel internacional. ¿Es más grave esto que la posible detención de Edmundo González Urrutia, Fantini? Pareciera que no, pareciera un hecho gracioso. Es tan ridículo que un presidente establezca cuándo va a ser la fecha de Navidad y lo establezca respecto a sus propias necesidades políticas. Está claro que lo que busca Maduro, como en las ocasiones anteriores, porque esta no es la primera vez que adelanta la Navidad, bueno, en este caso es descomprimir, dar vuelta a la página, hacer que la gente se olvide de ese grotesco y gigantesco fraude
que cometió para perpetuarse en el poder después de haber perdido de manera arrolladora y a pesar de haber jugado con la cancha inclinada a su favor, porque prácticamente le impidió votar a cerca de 5 millones de personas que están en la diáspora y hubieran votado en su contra, y muchas trampas más que hizo. Ni con todas esas trampas le alcanzó. Entonces, para descomprimir esta situación en la que está tan presionado, Nicolás Maduro no tiene mejor idea que adelantar la Navidad, lo que hace que incursione de lleno en la dimensión del absurdo. Y eso, que en principio es irrisorio porque causa gracia, es tan ridículo que causa gracia, en realidad es aterrador, porque el absurdo es una señal de las dictaduras, sobre todo en el Caribe, ¿no? El absurdo y el autoritarismo más brutal y criminal han ido de la mano hasta punto tal que han inspirado a muchos autores en el terreno de la comedia y en el terreno de la literatura novelesca. Por ejemplo, en el terreno de la comedia, personajes televisivos célebres en la década del 80, como el dictador de Costa Pobre, uno de los personajes de Alberto Olmedo, ironizaba sobre ese rasgo de cómo los dictadores caribeños siempre incursionan en el terreno del absurdo, se vuelven personajes grotescos y desopilantes. Lo mismo hizo Woody Allen con una gran película que él escribió, dirigió y protagonizó en el año 1971, la película Bananas, en la cual un personaje, un neoyorquino, al que dejaba a su novia, que era una activista de izquierda, para ver si podía recuperarla, se aventuraba en un proceso revolucionario en el Caribe y terminaba siendo líder de la revolución por situaciones rocambolescas. Y cuando tenía poder, se volvía un personaje absurdo que tomaba decisiones ridículas, ¿no? Vemos claramente, y podría poner otros ejemplos, cómo inspiró en el terreno de la comedia cinematográfica, televisiva, literaria, esa mezcla que siempre convivió entre el autoritarismo y el absurdo, que también inspiró géneros literarios como lo real maravilloso, tal cual lo llamó el cubano Alejo Carpentier, o el realismo mágico, como se llamó a partir de Gabriel García Márquez. Los personajes de 100 años de soledad, el coronel no tiene quien le escriba. Bueno, son personajes que están hechos en esa dimensión del absurdo en donde entran los dictadores latinoamericanos. Este es el caso de Maduro tomando una decisión tan desopilante, tan increíble, tan ficcional. Trata de poner la realidad en el terreno de la ficción. Ahora, esto es sumamente grave porque además de que es un rasgo de los dictadores caribeños, es también un rasgo del totalitarismo. Cuando un dictador entra de lleno en el terreno del absurdo, puede estar dando señales de que su dictadura se está volviendo un sistema totalitario. Todo totalitarismo es una dictadura, pero no toda dictadura es totalitaria. El totalitarismo es la dictadura absoluta y en eso parece estar empeñado Nicolás Maduro. Muy bien, Claudio, te agradecemos por este informe, ¿eh? Ha sido un gusto, Deli, un abrazo grande. Que pases muy bien. Bueno, así las cosas. 1 de octubre la Navidad, hay que ver si el 2025 para Venezuela comienza el 8 de octubre, ¿no? Y en medio de lo que ha dicho María Corina Machado, de que Edmundo tendría que asumir, según ella, el 10 de enero. Complicada la situación en Venezuela y no parece tener, ayer lo conversamos con el canciller Paganini, no parece tener un escenario de solución en el corto plazo. Hacemos la pausa. Y al regreso recibimos en entrevista central a Casilda Echeverría, presidenta del Banco Hipotecario. Vamos a hablar de temas muy interesantes, vinculados al ahorro y a los préstamos hipotecarios en nuestro país, sobre todo para las personas que quieren adquirir su primera vivienda. Bueno, hay mucho para conversar con Casilda Echeverría. Pausa, volvemos.